Aportaciones históricas en la época actual con la raza. Entre algunas de las aportaciones de la antigua Grecia en la actualidad están la filosofía, democracia, arquitectura, escultura, literatura, religión, ciencias y las olimpiadas. A pesar de que todas son importantes, una de las más importantes son la democracia y la arquitectura. Ahora voy a hablar de la escultura de la antigua Grecia que seguimos usando hoy en día. Las principales características de la escultura griega son: el hombre será el centro de la escultura. La belleza, expresión y movimiento definen los rasgos capitales de la escultura. Los materiales que eran utilizados y todavía son utilizados es, al principio, en madera, que luego es sustituida por la piedra, mármol principalmente. También es muy utilizado el bronce, a la cera perdida. Excepcionalmente, crisoelefantinas, de marfil, oro y plata. Hoy en día vemos en las esculturas esos mismos materiales y también las técnicas como lo son piedra y cincel. Las características de la democracia de la Grecia antigua son las siguientes: ciudadanía para varones mayores de 18 años nacidos de padres ciudadanos. Hoy en día ya también se le da ciudadanía a las mujeres. Las leyes electas y propuestas directamente por la asamblea de todos los ciudadanos. Líder elegido por sorteo. Rama ejecutiva compuesta por un concilio de 500 personas. Hoy en día eso ya no es necesario. Jurados varían en tamaño. No hay abogados, no hay apelaciones y hay juicios de un día de duración. La democracia también viene de la Grecia antigua. En nuestro país seguimos usando la democracia hoy en día que surgió en la Grecia antigua. En la actualidad se presentan cambios mínimos en los sistemas, pero la Grecia antigua aportó importantes descubrimientos como los que ya fueron mencionados. Roma ha sido un lugar con mucha historia por el largo de los años y por ende nos ha traído muchas aportaciones y datos que hoy en día son muy importantes y los usamos muchas veces. El origen de Roma es algo todavía desconocido. Las diversas teorías se basan en la información de los autores antiguos y en los diferentes tipos de hallazgos arqueológicos encontrados en Roma. Por estos motivos, esta etapa inicial de la historia de Roma se ha venido situando más en el terreno de la leyenda que en el de la historia. Incluso se llegó a poner en duda la existencia del periodo monárquico. Las principales aportaciones que el Imperio Romano nos dejó fueron la arquitectura, la escultura, la técnica y pintura, al igual que la lengua madre, el latín, que es un legado de Roma a la humanidad. Por otro lado, el calendario juliano creado en el año 46 a.C. También hemos heredado del Imperio Romano sus números, los cuales se emplean como forma de organización, e igual la literatura filosófica política. Otras aportaciones han sido el concepto de república, y de la antigua Roma, la creación del derecho romano. Datos interesantes. Roma fue fundada en 753 a.C. por Rómulo. La población de la ciudad de Roma es de alrededor de 2.7 millones. La palabra palacio viene de la colina del Palatino, donde Augusto estableció la tradición de la construcción los palacios de los emperadores. La Roma moderna cuenta con 280 fuentes y más de 900 iglesias. Roma es conocida como la ciudad eterna y también Caput Mundi, que viene del latín y significa capital del mundo. La mascota de Roma es una loba que cuidó los hermanos Rómulo y Remo, los fundadores de la legendaria Roma. Comúnmente, la Edad Media se le conoce como una época donde el mundo dejó de avanzar. El desarrollo científico, artístico, social y humano estuvieron estancados. Sin embargo, en la actualidad han aparecido investigadores que desmienten estas teorías. Como mencioné hace 10 segundos, la Edad Media se le considera como la Edad Oscura.
Pero como hay gente que la afirma, también hay gente que la niega. Y acá hay algunas aportaciones que encontré en mi investigación. Se consolidó el cristianismo. Se afianzó la Iglesia Católica. Surgieron las órdenes religiosas. Se escribieron obras literarias muy importantes, como la Divina Comedia y Decamerón. Se desarrolló el arte gótico en la arquitectura. Se inventó el molino de viento, el cepillo para madera y la sierra. En lo económico, los instrumentos bancarios como las letras y los cheques. En las matemáticas, se expandieron los números arábigos y se crearon los gremios. Pero no solo es eso, compañeros. ¡Woohoo! También las otras huellas de la Edad Media en el mundo actual fueron las exposiciones, reales o virtuales, las ciudades, la conservación del patrimonio, la pintura, los monumentos, las fiestas, las tradiciones públicas o privadas, cualquiera da igual. Como ahorita en la actualidad que siempre hacen lo mismo, pueden ser públicas o privadas, pueden importar porque no tienes que pagar, o si no tienes que dar un regalo, si no tienes que llevar una pulsera en los pisos o lo que sea. La influencia de la iglesia o la literatura en el cine. La Edad Media la subdividieron en dos fases: Alta Edad Media y Baja Edad Media. En la Edad Media se usó el feudalismo como la organización política, económica y social. El rey con el mayor poder seguido de los señores feudales, que tenían sus feudos, que son sus territorios. La sociedad se basaba en la desigualdad y habían tres clases muy definidas: nobleza, clero y los villanos. La nobleza contribuye con su sangre, el clero con sus nuperarias y los villanos con su trabajo. La nobleza eran los señores feudales, y a los 18 años ya eran armados caballeros. El clero es el nombre colectivo a la gente que hace servicio religioso. El villano eran los habitantes de las villas que se dedicaban a la agricultura. La iglesia tuvo mucho poder y creó varias cosas como la tregua, el hospital y la paz de Dios. También existió la lucha de las investiduras, que consistía la iglesia contra el rey, pero la iglesia tenía un arma secreta: la excomunión, que consistía en mandar a sus creedores y cambiar al rey por mediante de ellos. ¿Cómo empezó la Edad Moderna? Bueno, la Edad Moderna empezó con la caída de Constantinopla en 1453 a manos de los turcos otomanos. O también se le puede incluir el comienzo de la Edad Moderna con el descubrimiento de América en 1452, liderado por Cristóbal Colón a zonas del Caribe, o también conocido como el Nuevo Mundo. ¿En qué consistió la Edad Moderna? Bueno, un punto importante de los que me gustaría hablar son los inventos de la época, como la imprenta, cuya función fue reproducir textos más rápido y eficientemente. También otros inventos como las armas de fuego y la brújula, entre otros inventos. Pero los sucesos importantes que marcaron esta época son los temas religiosos y sistemas políticos. Un ejemplo de estos es la caída del feudalismo, usado en la Edad Media, y el uso del absolutismo en la Edad Moderna. ¿Qué sucesos podemos conocer? El colonialismo europeo a países del Nuevo Mundo y el continente africano y partes de Asia. También un punto demasiado importante en la Edad Moderna es la Reforma Protestante, encabezada por Martín Lutero, cuando clavó sus 95 tesis en la puerta del palacio de la iglesia en Wittenberg, en Alemania. También el trascender del humano y encontrar el conocimiento, obras de arte prófanas y el expansivo conocimiento en la sociedad de Europa. Fin de la Edad Moderna. El acontecimiento que marcó el final de la Edad Moderna fue la Revolución Francesa, formada por un grupo de estudiantes intelectuales interesados en derrocar el absolutismo monárquico y buscar la equidad en el pueblo francés. Luis XVI, de aquel tiempo, fue acusado de alta traición hacia el pueblo y la patria francesa, dejándolo en la guillotina. Y saltándonos los testimonios, las convenciones nacionales y la creación de una nueva constitución, llegamos al final de la Revolución Francesa, con Napoleón Bonaparte creando un golpe de estado, acabando con la revolución e iniciando una convocatoria de los Estados Generales.